Buenas tardes, nosotras somos Eugenia Diur Guerrero y Luciana Fernández. Hoy vamos a estar presentándoles el capítulo 10 del texto de Eric Wolf. El capítulo se llama Crisis y diferenciación en el capitalismo. Primero vamos a hablar un poquito de quién fue el autor. Eric Wolf nació en 1923 en Austria y fue un antropólogo y un historiador adscripto al marxismo. Por lo tanto, claramente su ideología y su pensamiento se ve reflejado en sus obras. Y eso también tiene consecuencia en que la importancia de Wolf y de sus obras radica en que él trabaja las cuestiones del poder, la política, el colonialismo y los conceptos que van a estar presentes en el capítulo que vamos a ver son el capitalismo, el imperialismo y cómo esto evoluciona de un sistema de producción anterior o el mercantilismo. El libro del cual se extrae el capítulo que vamos a trabajar se llama Europa y la gente sin historia y fue publicado en su idioma original en principio en el año 1982. Y en este libro Wolf trabaja la construcción del modo capitalista de producción a través de su expansión por el mundo. Y la tesis central de la obra es que el mundo de la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados y que no es posible o es incorrecto tratar de separar los sucesos políticos, económicos o sociales y trabajarlos de maneras individuales, ya que están conectados con el resto del contexto mundial. Bien, centrándonos en el capítulo 10, que es el que nos tocó explicar hoy, se llama Crisis y diferenciación en el capitalismo. Wolf va a comenzar contextualizando, o más bien explicando la situación que vive Inglaterra en el siglo XIX. Inglaterra pasa a predominar la producción, pasa a tomar el papel protagónico y principal del modo de producción capitalista. Es decir, lo que comenzó como una revolución en la industria textil avanza de tal forma, encara un verdadero camino revolucionario y pasa a ser el taller del mundo. Esto se entiende teniendo en cuenta las revoluciones industriales previas, su época de industrialización y también entendiendo que culmina el bloqueo continental napoleónico. Con el bloqueo, Inglaterra no competía con los mercados más chicos o los mercados artesanales europeos o de otras zonas, y esto permitió que estos mercados puedan desarrollarse. Pero ante el fin del bloqueo continental, Inglaterra, por así decirlo, sale a la cancha y comienza a competir con su nivel de industrialización que generó o que le permitió tener un nivel de precios mucho más bajos que los que tenían sus competidores, que los que tenían otros mercados. La competencia claramente desfavorable se hizo insostenible para los mercados más pequeños y para los artesanos y provocó su colapso. Estos mercados pasaron a tomar la posición de regiones subsidiarias. Muchos estados o muchas naciones pasaron a ser subsidiarios, aportándole materias primas, alimentos o mano de obra a el estado principal, al estado industrial que fue Inglaterra. Ejemplo de esta situación son Irlanda, Flandes, el occidente de Francia, el sur de España, el sur de Italia, el sur y el este de Alemania también resultaron afectados por esta declinación del comercio y se convirtieron, como dijimos antes, en regiones subsidiarias o dependientes de Inglaterra. A continuación, Wolf va a diferenciar el modo y el mercado capitalista. Va a partir de lo que señala Ernest Mandel, que es un economista, historiador y político belga, que fue uno de los líderes del trotskismo. Él, a partir de este señalamiento, va a iluminar como tres aspectos, los va a enfatizar. El primero es que hay que distinguir y diferenciar entre modo de producción capitalista y mercado capitalista. El mercado capitalista puede dominar, pero no puede convertir a todas las fuerzas de producción en industriales. No pueden todas las formas de producción pasar a ser un modo de producción capitalista. Aquí se enlaza
la segunda cuestión de Wolff, que dice que el modo de producción capitalista va a tener que enlazarse y combinarse con otros modos de producción regentes en las regiones. Por eso vamos a encontrar regiones con un mercado capitalista que rigen bajo las condiciones de un mercado capitalista, pero que tienen un modo de producción precapitalista o semicapitalistas o eslabonadas. Y la tercera cuestión que ilumina, entre comillas, Wolff, es que hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las sociedades. No englobar al mundo en este sistema de centro y periferia, sino que entender que tanto el centro como la periferia tiene sus diferencias y también podemos encontrar una periferia dentro del centro. Y con esto ejemplifica a la misma Inglaterra, que dentro de Inglaterra también hay zonas que van a ser periferia. Entonces vemos que en contraste a lo que dice Ernest Mandel, Wolff sostiene que el modo de producción capitalista cobró vida recién al fin del siglo XVIII, y es que antes la expansión europea lo que hizo fue producir una amplia red de relaciones mercantiles ancladas en modos de producción no capitalistas. Solo cuando la acumulación de riqueza se puede relacionar con la energía humana al comprar energía viva como fuerza de trabajo, y cuando se puede relacionar esa fuerza de trabajo con maquinaria comprada, ahí es cuando la riqueza se vuelve capital. Como explicábamos al principio, Wolff adscribía al marxismo, por lo que no es de extrañar que trabaje con el propio Marx en su obra o con autores de una ideología similar como lo son Lenin y Rosa Luxemburgo. En primer lugar, Wolff va a señalar cómo Marx, a lo largo de la historia del modo de producción capitalista, escribe sobre extraños efectos y contradicciones que se dan. Estos son periodos de crisis y Marx les va a dar dos razones por las cuales estas se pueden producir. En primer lugar, la teoría marxista de las crisis cíclicas sostiene que a medida que crece el capital constante, el cual está destinado a la compra de medios de producción, se reduce la inversión variable, el cual está destinado a la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que la tasa de ganancia que consigue el capitalista se basa en la expropiación de la plusvalía. Al reducir la inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo, se reduce la cantidad de trabajadores que este capitalista tiene y por lo tanto se reduce la cantidad de plusvalía que puede extraer de estos trabajadores, teniendo la consecuencia de reducir la tasa de ganancias del capitalista, imposibilitando la inversión en maquinarias, materias primas y artículos de subsistencia, multiplicando así también el efecto depresivo y expandiéndose a otras ramas de la industria. La baja de tasas de ganancia se contrarresta mediante la destrucción de capitales, se genera desempleo y así se producen las crisis. Y la recuperación de estos periodos se da de distintas maneras, sea por la intervención estatal o por la depreciación en los salarios, lo cual permite que el capitalista pueda volver a invertir y así dar inicio otra vez a el ciclo de. En segundo lugar, el otro motivo de crisis para Marx es la sobreproducción. Esta surge por la competencia entre capitalistas, ya que con esta los precios de mercado caen y con ello también lo hacen la tasa de ganancia obtenida. Esta crisis de realización se produce por la incapacidad de los consumidores para absorber las mercancías producidas. En este punto, Wolff contempla, a diferencia de Marx, el carácter imperialista del modo de producción capitalista. Wolff se centra en los dos autores que habíamos marcado anteriormente, los cuales son Lenin y Rosa Luxemburgo. Lenin se basó en la obra de John Hobson, quien consideraba que no existía un mercado interior suficiente para la acumulación de capital en manos de los capitalistas, y pensaba que la competencia política militar entre las naciones-estado era en realidad una competencia económica entre capitalistas que buscaban en el exterior oportunidades de inversión y exportaciones de capital. Lenin concebía el capitalismo situado en una etapa en la que ya no se daba una competencia entre firmas individuales, sino entre grandes combinaciones de capital financiero e industrial que concentraban la producción y la acumulación de capital en manos de una oligarquía financiera que dominaba toda la economía
y que buscaban en el exterior oportunidades de inversión. Wolff, sin embargo, realiza 3 objeciones a la teoría de Lenin. Por un lado, el haber sobreestimado el papel del monopolio en el capitalismo, ya que los grandes centros de monopolios no aparecieron hasta ya empezado el siglo XX, y su obra data de 1916. En segundo lugar, la tendencia del capitalismo en tiempos de Lenin era invertir en centros de acumulación ya existentes antes de abrir nuevas regiones de inversión. Y en tercer lugar, la intervención de Inglaterra sobre sus colonias no fue tanto parte de un plan de expansionismo económico, sino, según Wolff, como resultado de conflictos entre comerciantes europeos de ultramar y jefes locales competidores entre sí. Rosa Luxemburgo también va a querer definir o entender la crisis del capitalismo a través de su expansión. Para Rosa Luxemburgo, la producción masiva y la mayor cantidad de producción generó una crisis capitalista por no tener los suficientes consumidores para que, valga la redundancia, consuman esos productos. Entonces, los países industriales, Inglaterra, tienen que salir al exterior, tienen que buscar mercados nuevos para insertar esos productos. Obviamente en mercados no capitalistas, de los que por lo general se servían de materia prima y mano de obra barata. Son esos estados dependientes o son esos estados subsidiarios que hablamos al principio. Para Wolff, Rosa Luxemburgo muestra con claridad esta inserción de productos o inserción en los mercados no capitalistas, pero hace una serie de objeciones a la tesis. Para Wolff, Rosa Luxemburgo olvida que los productores también consumen, que son consumidores de su producción. También olvida que, o no tiene en cuenta, que los ingresos del trabajador sí pueden aumentar bajo las condiciones capitalistas, y esto afecta la capacidad de consumo, y además porque no especifica cuáles serán las fuentes de obtención del poder de compra. Por último, el autor va a cuestionar acerca de la definición de Estado y el rol que ocupa el Estado en un mundo capitalista. El Estado sirve para promover y asegurar las condiciones del capitalismo. Si las clases capitalistas se agrupan para llegar a ese poder e integrar el Estado y toman medidas proteccionistas para proteger a sus industrias, entonces se dirime o se contrapone un Estado barato contra un Estado caro. Un Estado barato es aquel que delega funciones a particulares y a privados, y un Estado caro se mantiene a través de impuestos de los capitalistas al Estado. Esta es la diferencia principal que hace del Estado en el nuevo mundo capitalista.